Pues qué mejor noticia, gobernador, que estar aquí en su tierra. ¿Cómo está de bella la ciudad de Medellín? Lo felicito, pero sobre todo por ese espíritu y calor de los antioqueños. Es como si con todos los problemas que tenemos pasaran por su lado, ¿no? Cada cual sigue adelante su vida, con muchas dificultades, por supuesto, pero se respira optimismo, gobernador. Gracias, Julio. Me alegra mucho que respire ese sentimiento. Lo que pasa es que a nosotros aquí nos criaron en pendiente. Entonces nos enseñaron que a pesar de las dificultades había que seguir avanzando sin importar qué tan empinada fuera la cuesta. Gobernador, quiero comenzar por la última pregunta que le hice al alcalde, que pues está en la Junta de EPM, pero que puso en el ojo del huracán la gestión de Hidroituango por parte en estos micrófonos de la señora ministra del Medio Ambiente. Y es un tema muy técnico y que a ustedes, por lo que sucedió, los ha tenido muy alerta encima de que las cosas no se muevan de su norte, de su cronograma. ¿Le preocupa en algo esa denuncia de la ministra? Nos debe preocupar ese ánimo pendenciero y de perseguir a Antioquia permanentemente. Y claro, a ellos les cuesta mucho entender que Antioquia tiene en Hidroituango no solo el seguro energético del país, sino además ya es una fuente de recursos para el departamento, que es el dueño mayoritario de la hidroeléctrica, y por supuesto para el distrito a través de EPM. Y fruto de eso, por ejemplo, una conciliación multibillonaria que alcanzaron el año pasado los dos gerentes de Hidroituango y EPM, se constituyó el Fondo Horizontes, evocando esa obra que define tanto la antioqueñidad del maestro Cano, donde podríamos apalancar entre lo que le corresponde al departamento y a la alcaldía de Medellín inversiones en el curso de los próximos años por 10 billones de pesos, con foco en el ferrocarril y en darle un gran plan maestro de acueducto y saneamiento básico a todo el departamento de Antioquia, sobre todo aquellas zonas que aún no cuentan con estos bienes públicos esenciales. Así que a ellos les fastidia que aquí las cosas funcionen, y esto lo vemos como una arremetida más de las muchas que en distintos frentes todos los días nos hacen. Gobernador, explíqueme algo, aunque de pronto usted tiene ahí una limitación porque es una pregunta un poquito política. Usted y el alcalde y muchos antioqueños consideran que el gobierno les tiene bronca, que no conecta el gobierno con los logros de Antioquia, y que hay un tema inclusive que se puede llevar hasta la propia imagen e influencia del expresidente Uribe, que es tan querido en Antioquia. Pero cuando viene Iván Cepeda, llena las plazas. ¿Por qué? Fíjese, Julio, que realmente ha sido trasladada también al escenario de lo político esa arremetida del gobierno de Petro y sus secuaces contra Antioquia. Y aquí nosotros tenemos muy claro algo: uno puede tramitar las diferencias con respeto, con altura, pero cuando tratan de definirnos por los dolores que vivimos en el pasado, realmente ahí no se puede negociar ni hacer transacción alguna, porque lo que nos define, los principios, lo que somos los antioqueños, si toca hay que defenderlos con la vida. Por eso es tan grave lo que recientemente hicieron Petro y la fiscal Camargo: poner en libertad, porque así lo quieran disfrazar de otra manera, es exactamente eso, le da una patente de movilidad a los 23 criminales más peligrosos que hayan delinquido en el Valle de Aburrá, para que puedan movilizarse como si esto fuera un caguán por todo el área metropolitana, por Río Negro y aún por Bogotá, y para que puedan alterar el proceso electoral donde se definen las elecciones en el departamento. Es que hay que recordar que el área metropolitana del Valle de Aburrá, conjuntamente con el Valle de San Nicolás, donde está Río Negro, representa más del 70% del potencial electoral, y es donde la gente, donde nuestros paisanos han solido votar libremente. Ahora quieren constreñir ese libre ejercicio que hacen los antioqueños, como ha acontecido en otras latitudes del departamento.
Usted mira donde hay presencia de grupos armados ilegales en el departamento, es donde mayoritariamente el partido de gobierno sacó unas votaciones más altas respecto a otras colectividades. O sea, para usted la explicación de esas plazas llenas es eso. No le quepa la menor duda. Gobernador, la fiscal general de la Nación tenía un camino distinto al que cogió. Es decir, ella le podía decir al presidente, mire, usted tiene una ley, tiene un proceso, tiene un sueño de la paz total, pero yo no le jalo a levantar esas órdenes de captura. ¿Ella podría haber hecho eso? Sin duda alguna, Julio. Por eso nosotros vamos a radicar hoy mismo algo de esta entrevista que generosamente usted me permite para Bogotá, al Consejo de Estado, donde vamos a radicar una demanda de nulidad con solicitud de medida cautelar, es decir, para que se suspendan los efectos de la resolución que ella equívocamente expidió finalizando marzo de este año y que le da la libertad a esos 23 criminales. Nos está la dando mayoría de ellos, dando la noticia del día. Claro, 11:30 de la mañana, ¿no? Así es. Sí. Y realmente lo que nosotros argumentamos en esa demanda es que ella pues no solamente violenta la separación de poderes, sino que además se mete en una jurisdicción que no es de su competencia, porque la mayoría de estos criminales ya estaban condenados y la suspensión de la pena solo le correspondía a un juez de ejecución de penas. Entonces nosotros vamos a ir allá a buscar que lo que hoy todavía constituye una esperanza para la democracia de Colombia, que es la separación de poderes, los jueces que han actuado con contundencia y que nos han posibilitado seguir soñando y tener ilusión sobre este país, le den un reversazo a esa decisión que equívocamente tomó ella. Además, complementando un poco su pregunta, pareciera que ella olvidara lo que ha pasado con Calarcá. Es que el 23 de julio del año 2024, Julio, el ejército capturó a Calarcá, pudo haber desmantelado toda la estructura criminal que representaba a este señor y en consecuencia nos pudimos haber evitado muchísimo dolor, no solo en el país sino en Antioquia, y ella decidió con Petro liberar a este criminal y a sus principales secuaces, las principales cabecillas de las estructuras que han sembrado terror, homicidio, desplazamientos, confinamientos en el departamento de Antioquia. Yo realmente no sé, después de 2 años, que esa información incautada ese día está en manos de la Fiscalía, yo no sé qué es lo que contiene, que pareciera que el gobierno nacional le tiene tanto miedo a alias Calarcá, después de que el gobierno americano ofrece una recompensa por él de $5 millones, después de la visita de Petro al gobierno de Estados Unidos, vino aquí el ministro de Defensa a ofrecer recompensas por todos los cabecillas menos por él, aun cuando ya el gobierno americano ofrece $5 millones por él, sigue con una orden de captura levantada. Entonces, aquí uno empieza a tejer distintas cosas que han ido asomando por cuenta del trabajo periodístico, Calarcá, Pitufo, la OIAF, y no puede evitar uno pensar, Julio, en lo que decía el subdirector del FBI, garganta profunda, follow the money. Tal vez ahí está la clave de todo. Pero, gobernador, ¿no hay como una contradicción en su análisis de la situación hoy del presidente con la fiscal? Que el presidente le está dando durísimo a la fiscal todos los días. Pero usted cómo entiende, Julio, que la fiscal vaya hace unos días a Palacio de Nariño casi que a pedir permiso para levantar la orden de captura en contra de Calarcá y justo unos días, casi horas después, le dé la libertad en una resolución contraveniendo la norma, la Constitución, a 23 criminales que son tan o más peligrosos que alias Calarcá? Eso es algo realmente incomprensible. Pero, gobernador, es que yo de verdad siento que hay un debate jurídico sobre la fiscal si puede oponerse a ese tipo de cosas. El presidente tiene la potestad de hacer esas solicitudes, igual como tiene la potestad, por ejemplo, de frenar las extradiciones. Una vez aprobadas por la Corte, el presidente puede simplemente no firmar y la persona no se extradita. Por eso yo creo que, y no sé si usted
por lo menos da el beneficio de la duda de que a la fiscal la han puesto también en una situación imposible. No, yo realmente creo que nadie está obligado a contravenir la ley y la Constitución. Nadie en este país está obligado a quebrarle el espinazo a la Constitución y a la ley. Gobernador, vamos a la parte amable de esta visita. ¿Usted qué hizo en Semana Santa? Julio, rezar y estar con los míos. Yo tengo dos niños muy chiquitos. Pero ¿a dónde se van? Tantos destinos que hay en Antioquia. Julio, ¿cómo le parece que nosotros tenemos cerca de 10 municipios que estamos ingresando a la red de destinos religiosos en las distintas regiones del departamento por lo que representan, por los activos patrimoniales que tienen, no solo históricamente, sino desde el punto de vista religioso? Y está San Pedro de los Milagros, entonces estuve en San Pedro en los Milagros, estuve aquí mismo en Belén en la procesión del Domingo de Ramos, pero en otros años he podido visitar Jericó, que hacen una procesión bellísima en la resurrección del Señor, en Santa Fe de Antioquia. Es decir, aquí realmente muchos locales se han dado a la tarea de hacer una cosa maravillosa. San Pedro de los Milagros es divino. El Retiro también estuve. Bueno, el Retiro es para retirarse, o sea, sí. Irse a ir al Retiro y retirarse y nunca no volver. Exacto, nunca. Es precioso. Es mucho pueblo tan bello. Sí. Así es. Y los precios de un lote se han disparado mucho, por ejemplo, en el Retiro. Sí, el Retiro y parte del Valle de San Nicolás, lo más calado del altiplano del Oriente, tiene unos precios bastante altos. Y le voy a preguntar por otra región, que es hermosísima y que usted quiere mucho, además que se acaba de presentar Pro Urabá. Urabá, una región que vamos a quedar muy conectados en pocos meses gracias al túnel del Toyo. ¿Cómo va todo ese trabajo y qué ha significado también la región de Urabá para ese departamento? Juan Carlos, pues esa es la tierra prometida, haciendo honor a su nombre. Realmente nosotros, Julio, cuando nos embarcamos con el alcalde en rescatar la vía al mar, la vía Gonzalo Mejía Trujillo, lo hicimos porque no podíamos permitir que el túnel más largo, la obra de ingeniería más importante de Colombia, pasara de ser una obra icónica a un elefante blanco. Esa es una obra pública que arrancó por allá en el 2015 y se debía hacer entre la nación y los entes territoriales de acá. Los entes territoriales, es decir, Distrito y Medellín y Gobernación, cumplieron, la nación no cumplió, hasta que Petro dijo que finalmente no lo iba a hacer porque no le da la gana y que porque era una obra que solo beneficiaba a los ricos del poblado de Llano Grande, aun cuando realmente la obra tiene un destino diferente. Entonces, ahí fue cuando el alcalde de Medellín y yo nos pusimos de acuerdo, decidimos poner la plata que no quiso poner Petro, 850.000 millones de pesos, él 350, nosotros 500.000, y vamos a terminar, ojalá finalizando este año, definitivamente ya la obra, lo que le va a ahorrar 1/3 en trayecto y en tiempo a la mayoría de la carga que provenga de los centros productivos más importantes del país. Así que... O sea, ¿en cuánto tiempo quedaría esa ruta? Y el mar, además, pues, el mar antioqueño. Uno podría llegar allá, Julio, desde aquí en 4 horas y media, 5. Yo en campaña llegué a demorarme 8 horas. 4 horas Medellín, ¿el mar? El mar, sí señor, nuestro mar. Y playas hermosísimas, en Necoclí, Arboletes, mejor dicho. Esas porque hay una cosa que muy pocos saben, Julio, y es que Antioquia es, después de La Guajira, el departamento con mayor extensión costera sobre el Caribe colombiano, más de 500 kilómetros de costa. Gobernador, el tema reiterativo no de este presidente, de todos los presidentes, y que nace precisamente en Antioquia, el tren. Estamos muy lejos de recuperar los ferrocarriles de Antioquia. No, Julio, estamos muy cerca, porque cuando yo me quedé impresionado, la única vez, hacía ahorita un recuento aquí con algunos de sus compañeros, que la única vez que yo he visitado el ministerio en este gobierno fue cuando le pedí a la entonces ministra Constanza de Transporte que nos entregara su tramo, el tramo a cargo de la Nación en el túnel del Toyo. Y ella me mostró que iba a sacar en los próximos días la licitación para rehabilitar la Dorada Chiriguaná, y lo sacaron adelante, y eso estuvo muy bien. Y nosotros el año pasado constituimos vigencias futuras
para habilitar una parte del tramo correspondiente a la gobernación de Antioquia, que fue cedido por allá en el 2015 al departamento, y es entre Barbosa y Puerto Berrío. Y la Asamblea nos permitió constituir vigencias futuras por más de 2.6 billones de pesos, y en cualquier momento del segundo semestre de este año nosotros habremos de licitar también esa rehabilitación. Y con la constitución del Fondo Horizontes, fruto de los ahorros o de la plata que nos va a dejar Hidroituango, vamos a construir, Dios mediante, el tramo ya más de pasajeros entre Industriales aquí en Medellín y Barbosa. Así que revivir el ferrocarril de Antioquia pasará de ser una realidad, un sueño, algo que muchos idealizaban y añoraban, a una realidad concreta. Gobernador, sé que se tiene que ir, pero no lo puedo despedir sin preguntarle por algo que siempre me repite un empresario antioqueño a quien admiro mucho, don Manuel Santiago Mejía. Ahora que usted hablaba de don Gonzalo Mejía, ¿no? Manuel Santiago siempre me ha dicho que para los paisas hay 3 banderas: el metro, EPM y la Universidad de Antioquia. ¿Se perdió el control? Julio, el gobierno de Petro asfixió a la Universidad de Antioquia para rescatarla en época electoral, y no ha resuelto el problema estructural de la financiación de la educación superior, que nace de un decreto expedido por allá en el año 2001-2002, donde se le reconoce a los profesores que hagan doctorados unas remuneraciones recurrentes, permanentes, por la publicación de papers en revistas indexadas internacionalmente. Entonces, la mayoría de los profesores de la Universidad de Antioquia no cumple con una perogrullada, que es dar clase. No dan clase, que porque son muy inteligentes y tienen que dedicarse a investigar. Entonces la universidad tiene que salir a contratar a quienes sostienen el tren de aprendizaje en horas cátedra, y si usted mira lo que gasta la universidad por contratar esas horas cátedra, es exactamente la misma cifra que constituye su faltante de caja. Cuando yo fui profesor de tiempo completo en la Universidad de AFIT, yo tenía que dar al menos 1/3 de mi tiempo como docente en horas de trabajo docente con los estudiantes. 1/3. En la Universidad de Antioquia, los profesores dan menos del 15% en horas de docencia. Lo duplican en horas de docencia. Así que eso hay que corregirlo, y por lo demás hacer otros ajustes administrativos. Así que esa es la verdadera situación que define dramáticamente las finanzas de la mayoría de las universidades públicas del país, y mientras eso no se corrija, lo demás van a ser paños de agua tibia. Don Andrés Julián, gracias por su tiempo y gracias por visitar esta biblioteca pública donde estamos hoy emitiendo en el tradicional barrio Belén de Medellín. Y gracias por esta tierra tan linda que usted tiene. Gracias, Julio, bienvenido siempre. Ya regresamos en Caracol.